tiene que ver con la palabra. Y una de las cosas que se nos ha olvidado en la vida es que si no tenemos la información necesaria en nuestra mente y en el corazón para tomar las mejores decisiones que vienen de la palabra, muy probablemente nuestras decisiones en su momento nos cobren factura de aquellas cosas que no deseamos. Por eso es importante que esta mañana disfrutemos el saber que la palabra de Dios es para todos, pero de alguna otra manera parece que nuestros jóvenes necesitan todos los días recordar el poder de la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Hoy está hablando así un poquito a los jóvenes y a los hermanos también adultos. Bien, voy a invitarles a que leamos este pasaje en Santiago capítulo 1, versículo 18. ¿Estamos listos arriba? Recuerden que estamos grabando, así que creo que ya estamos produciendo en vivo ahora sí. Así que ponga atención y cuando sonrían, usted va a salir en cámara. Hay cámaras por todos lados. Esos abanicos parece que no, pero tienen una cámara cada uno. Así que cuando voltea a ver, le pegue el aire, está filmando también. Bien, leemos juntos este pasaje, Santiago capítulo 1, versículo 18. La primera parte dice, leemos juntos: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Una vez más, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Oremos, hermanos. Que tu gracia, Señor, nos bendiga y nos abrace el día de hoy. Gracias por ser fiel con nosotros y bendecirnos. Ponemos en tus manos el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que estamos conscientes que la palabra, no solamente el asunto de articular, sino la intención de articular y la información que sacamos para articular, de alguna otra manera está ligada a, o debería estar ligada a una intención. Yo creo que lo peor que le puede pasar al hombre es hablar sin haber tenido un momento de pensar lo que iba a decir. Y por ahí decimos, qué feo cuando alguien habla sin pensar, ¿no? A esas personas se le llaman imprudentes, o a veces cuando caen en la necedad, pues agárrese. Está discutiendo con alguien que solamente está mandando, ahora sí que dirían los neurólogos, solamente de broca para afuera, ¿no? Le va sacando solamente información, articulando. De hecho, por ahí pueden venir algunas, hay enfermedades como la verborrea, que solamente están hablando, pero no hay una conexión con una información adecuada para decir las cosas que realmente queremos decir. Hay personas que cuando ya están sedadas o a veces con algún narcótico, pues definitivamente dicen cada cosa. Y algunos dicen por ahí, sale la verdad. No necesariamente, hermanos. Los niños y los borrachitos no necesariamente dicen la verdad. Yo sé que ya se quedaron con ese dicho. Pregúntale al borrachito si está borrachito, le va a decir que no. ¿Cuántos tomaste todo el día? No. Entonces no siempre dicen la verdad. Algo que me encanta de la palabra es que es poderosa. ¿Estás consciente de eso? Muchos de nosotros quedamos marcados, para bien o para mal, por la palabra de alguien. Oye, que alguien te acerque a ti y te diga, échale ganas, sigue adelante, firme, te cae muy bien, hija, échale ganas, hijo, esfuérzate, yo sé que eres una persona especial, lucha. Lo que usted escuchaba cuando llegaba a la escuela, ¿se acuerda? La última expresión que usted tenía cuando entrabas a la escuela y tu papá te bajaba del automóvil o te llevaba y te decía, mi amor, Dios te bendiga, que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vaya contigo y te ayude ese día, ¿se acuerda? ¡Apúrate, ya es tarde! ¡Corre! Yo creo que las palabras, es así. Es que esas eran las palabras, pastor. Esas eran las palabras que yo quería. ¡Apúrate! Y le echas ganas, muy así como de mucho amor, échale ganas. Palabras como esas marcan. Los que tienen niños pequeños, yo les sugiero algo. Por lo menos ore por sus hijos un momentito. Dios te bendiga. Te amo, hijo. Usted no sabe qué puede pasar esa mañana. Pero le voy a decir que en un salón de clases, sobre todo en una sociedad como la que vivimos el día de hoy, con tanta discriminación también,
nuestros hijos van a atesorar las palabras que usted ponga en su mente para que traigan una influencia de seguridad en sus vidas. Por eso el Señor, a través de la Escritura, nos dejó no solamente su presencia, porque alguien dice, bueno, Dios está aquí, sí, pero ¿cómo me habla? ¿Cómo me habla? Algunos queremos que Dios nos hable de una manera extraordinaria, quizá, que de repente el vitral, que donde está Jesús ahí con la oveja, empiece a hablar, ¿no? Dios empieza a predicar y entonces ahí en esa iglesia Dios habla. Algunos están esperando que pase algo extraordinario en sus vidas, de verdad, extraordinario, para que de repente sintamos que Dios nos está hablando, que Dios me habla a través del sueño, pero se nos olvida algo. Dios ha hablado, hermanos, y nos ha dejado su palabra para seguirnos hablando todos los días. Hay una figura donde un hombre está orando y dice, Señor, háblame, háblame, y de repente sale una mano gigante con una Biblia, ¿no? Escudriña la Escritura, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios fue dada para que la disfrutemos y entendamos cómo Dios nos ama, hermanos. Usted abre la Escritura y lo que usted va a encontrar es la voluntad de Dios, es decir, su amor hacia por nosotros. ¿Está de acuerdo con eso? Cuando usted lee la palabra, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra? Muchos de nosotros nos hemos quedado quizá muy clavados, enfocados con el Salmo 23:1, que dice, ya se les olvidó, Jehová es mi pastor, faltará, o Juan 3:16, pues, porque de tal manera como Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y parece que son los textos que de alguna otra manera nos van dejando desde muy pequeños. La intención de estos textos es fortalecer nuestra fe. Es decir, la palabra sí tiene el poder de fortalecer nuestra fe. Y la razón por la cual tengo a estos jóvenes aquí enfrente es porque hay una estadística muy preocupante hoy día que dice que la mayoría de los estudiantes, sobre todo de preparatoria y universidad, una vez que entran a estudiar y salen de estudiar, dejan de leer la palabra. Y curiosamente coincide con ese gran porcentaje de estudiantes de 20 a 30 años, graduados probablemente, algunos recién casados, que se alejan de Dios. Vean la estadística. ¿Qué faltó? ¿Por qué me alejó? ¿Por qué se alejó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué tomó esa decisión? Y tú dices, no es posible. Oye, pero si toda la vida ha tenido la palabra de Dios, algunos desde pequeñitos han estado en la iglesia, han crecido, han sido discipulados. ¿Qué se les olvidó? No se les olvidó nada. Simplemente que la palabra de Dios, muchachos, es pan. ¿Saben qué significa eso? Comida. Deje de comer y ¿qué va a pasar? Aparte de adelgazar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se van a enfermar, se van a volver débiles. Y entonces sí, dice la Escritura, vean por qué el apóstol Pablo y Jesucristo usaban términos muy interesantes. Vientos. Empiezas a enflacar, a debilitar, y viene un tornado de aquellos vientos de doctrina, dice el apóstol, y son llevados, porque no había fuerza en sus vidas, no había alimento. No, pues ya me sé la palabra, qué bueno. ¿Cuántos han comido lasaña? ¿Cuántos les pongo a ustedes? Bueno, voy a hablar de los jóvenes. ¿Cuántos les gusta la pizza, pues? Levante la mano. A ninguno, por favor, los no haciendo fila aquí en el casero. ¿Les gusta la pizza, las lasañas? ¿Por qué siempre les gusta la comida italiana? Siempre sueñan con ir a Roma y esas cuestiones. Ahora, ¿ya la comieron? ¿Les gustó? ¿Por qué ya no la van a comer? ¿Por qué la siguen comiendo? ¿Por qué? ¿Por qué cuando papá te hace o tu mamá te cocina ese famoso estofado de pollo con mucha verdura y brócoli para tu salud, y te ponen una ensalada de espinacas para tu salud, le dices quiero pizza? ¿Por qué?
Si se esforzó tu mamá a prepararte todo eso, porque me gusta. Eso significa entonces que yo necesita gustarme para entender la palabra, para que viva en mí, para que yo no me canse, para que no me debilite. Necesito que me guste. Ese es un problema serio, porque a muchos niños y jóvenes no les gusta el brócoli, les gustan unas papitas con chamoy y chile. Y probablemente, muchachos, y yo creo que hermanos adultos también, a veces queremos cuidar a nuestros hijos de comida chatarra, pero se nos olvida que la palabra de Dios es alimento de Dios para nuestras vidas. Y a veces leemos muchas cosas, menos el verdadero alimento, y llenamos nuestra mente y nuestro corazón de comida chatarra, que va de alguna otra manera a definir nuestra salud espiritual. Encuentras libros de todo, menos de la palabra. Algo está pasando en el alimento espiritual, algo que necesitamos recuperar. Las palabras que les he hablado, dice Jesús cuando hablaba, porque son las palabras que leemos, son espíritu y son vida. Es algo que te va a mantener alerta, es algo que le va a dar sentido, es algo que de alguna otra manera te va a obligar a definir un objetivo, un propósito, porque la palabra de Dios no solamente está para alimentarte, sino que te dirige hacia un objetivo. Y cuando no tienes objetivo, vas a tirar un montón de cosas a la vida, pero no sabes a dónde dirigirte. Con la palabra de Dios conocemos a Dios. ¿Están de acuerdo? Pero también sabemos que vamos a estar con Él. Y los requisitos se nos ponen bien sencillos. Porque la palabra de Dios es lámpara, otra vez, lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Claro, con la palabra de Dios yo puedo iluminar mis decisiones. Los jóvenes entran a la universidad y de alguna otra manera son bombardeados con un montón de cosas. Alguna vez los jóvenes me escucharon decir esto. Tuve profesores en la universidad muy crueles. Mire, yo no creo en esas cosas de la religión y tú bombardeándote con un montón de cosas. Duros, crueles. Esperando que de alguna otra manera el hermano Juan José se enojara. Y sí me empezó a enojar un día. Y no me quedé callado. No hay problema, profesor. Estoy de acuerdo con todos ustedes. Pero si usted tiene un libro mejor que este, llámeme. Si usted me presenta a un personaje mejor que Jesucristo, yo lo sigo. Pero si usted no tiene nada mejor que ofrecerme, no vuelva a hablar de aquello que ha cambiado mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Si tú no tienes nada que ofrecer mejor que la palabra de Dios, no la critiques, menos la ataques. Y si vas a traerme un libro basado en lo que la palabra de Dios dice, cuidado. Lo dijo Mahatma Gandhi. Qué bueno. Pero es que la palabra también. Es que dice el Corán, también aquí lo dice. Busquen algo, les reto a que me busquen un libro que no aparezca nada que está aquí, porque es uno de los libros más antiguos de la historia. Un libro moderno, si quieren, que no contenga nada de la palabra y que transforme la vida de una persona. Si lo hay, lo cambiamos. ¿Qué les parece? ¿Saben por qué lo reto? Porque Dios sigue siendo el mismo. Y la palabra de Dios tiene una diferencia de cualquier libro. No es un libro, es el libro. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo que penetras a partir de lámparas, coyunturas, los tuétanos, y discierne aún las intenciones del corazón y los pensamientos. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de que cuando tú dices, Señor, háblame, tú empiezas a leer y a veces no te va a gustar lo que vas a leer, pero es lo que Dios quiere decirte. Tú abres la palabra y de repente encuentras, has pecado. No, este no me gustó, no lo voy a cambiar. Oye Señor, mi clamor, atiende mi oración. Es algo que me gusta. Y luego dice, por cuanto has pecado, ya empezamos otra vez. Y le andas cambiando.
Dios muchas veces te va a confrontar a tu pecado. Muchas veces te va a decir que estás mal, pero no te lo va a decir para avergonzarte, te lo va a decir para ayudarte a cambiar tu estilo de vida y te va a decir, pero yo te ofrezco esto. Así de bueno es Dios. Te da una solución, no es un libro que te deja picado. ¿Y ahora qué? Siempre, aparte de la exhortación, te dará una solución. Eso es lo bonito de la palabra. Algo que me encanta de la Biblia, y hablando de la palabra, es lo que sucede en Génesis capítulo 1. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue creado el universo? ¿Se acuerdan? Que todo estaba desordenado, vacío, y había tinieblas sobre la faz del abismo, pero Dios se movía. Y cuando Dios quiere hacer un cambio en aquello que está desordenado, vacío, en oscuridad y sin sentido, aparece la porción que dice, y dijo Dios. Es decir, su palabra. Su palabra empieza a tener sentido y su palabra empieza a poner orden. Su palabra empieza a crear, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. Poderosa su palabra, ¿no? Que sea esto. Y fue esto. Y fue la tarde, la noche del primer día, el segundo día, el tercer día. Y empezamos a ver que la Escritura habla mucho de eso. Sea la luz y fue la luz. Sea y fue así, como Él lo dijo. Y eso, muchachos, sobre todo ustedes jóvenes, les voy a decir algo. Me encanta saber que la palabra implica que lo que Dios promete lo cumple. Quizás estamos muy acostumbrados, y esto va para los adultos, no sé a cuántos adultos mayores de 40 les tocó cuando la palabra valía. Pero decía, ¿me das tu palabra? ¿Alguna vez hiciste un contrato de esa manera? Pacto de caballero. Y algunos dicen, ¿qué es eso? ¿No les tocó? ¿A algunos les tocó el pacto con sangre? El anillo, no sé, hay muchos tipos de hacer pactos. Pero hubo un tiempo en el que te doy mi palabra. ¿Recuerdan? Y el hecho de decir, ¿quién te dijo? No, pues fue el hermano fulano. Ah, no, créele. A ese sí, créele. Si te digo que va a venir a las 4, va a llegar a las 4. Si te digo que te va a ayudar, mis respetos, te va a ayudar. ¿Por qué? Porque su palabra vale. Su palabra vale. ¿Cuál es el problema? De que de repente digan, ¿quién te dijo? Ah, el hermano fulano. Ni lo esperes. No va a llegar. Pero él me dijo, no va a llegar. Y luego empieza todo. ¿Verdad que no va a llegar? No, sí, no va a llegar. Como dice Juan José 12:48, no estoy mal con el pasaje. Quería fama. ¿Algo así, no? Ese es el problema. Nuestra palabra está perdiendo valor. Hermanos, a veces el problema de que la palabra pierda valor allá afuera, mejor no es tan complicado. Pero que pierda valor en tu familia, eso es cosa seria. Que tus hijos ya no te crean, es cosa seria. ¿Quién te dijo? No, mi papá, ni le crean. Que tu hijo ni le crea. Así dice siempre. Es su forma de decir las cosas. Él nunca dice no. O siempre dice sí. Yo les pregunto, hermanos, ¿su palabra vale en esta hora? Ya es la tarde. Hay pastores que tienen a nuestros hijos ahí enfrente. ¿La palabra de sus padres sigue valiendo para ustedes, muchachos? Me quedan viendo así. Si decimos que no, ¿qué? Bueno, los entiendo. Por eso la exhortación es fuerte. Hagan que su palabra valga. No está perdido el asunto. A veces lo único que necesitamos es pedir perdón nada más a nuestros hijos, aunque estén grandes. Perdóname, hijo, si te he prometido algo y no te he cumplido. Perdóname porque
prometí algo, pero de repente surgió algo, entre comillas, más importante. Y eso minimizó mi relación contigo. Perdona. Quiero corregirlo. Le pregunto a las esposas, ¿la palabra de su esposo vale? Hermanos casados, ¿la palabra de su esposa vale? Esa es una pregunta que usted necesita estarse haciendo constantemente, porque se nos olvida que la sociedad se rige por el lenguaje. Se nos olvida que la palabra es todos los días y constantemente estamos hablando o escribiendo. Ahora ya ni hablamos, los deditos hablan, ¿no? Importante saber que lo que estoy diciendo está proyectando lo que soy, y yo tengo que entender que quien soy debe ser genuino y no poner algo que de alguna otra manera vaya a ser interpretado de acuerdo probablemente al estado de ánimo de los demás. Por ahí alguien subió en el Facebook: mentira. Lo pone como signo de exclamación, pero mentira 3 veces. Y pues todo el mundo se preocupó. Los comentarios no se llegaron: ¿qué te pasó, amigo? Cuéntame. Y el otro hizo sufrir como a 20 porque no me está viendo los comentarios. Y le pone inbox. ¿Qué quería? ¿Qué quiere comunicar? ¿Qué quería decir? ¿Qué está tratando de que todos se metan con él? Su palabra ya está ahí. Y así de tremenda en la vida. Una palabra hace cambio, hace estragos. Pero una palabra también transforma. Porque el Señor Jesucristo con una palabra nos ayudó a todos. Nos perdonó. Y funcionó, ¿no? Cuando estábamos perdidos en nuestro pecado, nos dijo: los amo. Y esas palabras están aquí, hermanos. Por eso cuando nosotros las usamos, nos parecemos a Él. Cuando nosotros perdonamos o amamos, nos parecemos a Él. El Señor simplemente dio su palabra. Ahora, interesante, porque Dios con su palabra creó, con su palabra ayuda, fortalece, equilibra el mundo. Y vean la tentación de Satanás. Aparece en el huerto mismo, y lo primero que hace es decirle a Eva, allí en Génesis capítulo 3, versículo 1, con que Dios, ¿qué? Con que Dios les dijo. O sea, la palabra la voy a poner en duda. Mi poder, el poder de Satanás, dentro del concepto de la tentación, de buscar que el individuo fracase en su propósito de vida, consiste en dudar de la palabra. Por eso cuando aparece en el mismo desierto con Jesucristo, discuten la palabra. Escrito está, decía Satanás. Y Jesús decía: escrito está también. Sí, pero escrito está. Pero escrito está también. Escrito está. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Punto. Ahora, la palabra es poderosa. Pero qué tremendo, hermanos, qué tremendo cuando el diablo usa la palabra para avergonzarte a ti, que no usas tu espada. Es tu espada. ¿Estás de acuerdo? Quiero simplemente decirlo. Es una espada, no es un machete. Quiero hacer la diferencia, porque agarrarse machetazos implica simplemente agarrar a cualquiera y volar la cabeza. La espada, el concepto de la espada radica en un duelo, radica en algo de caballerosidad. Aunque crean, aunque no lo crean, hasta el diablo se te pone con su espada. ¿La usamos? ¿Y qué es lo primero que te hace el enemigo allá afuera cuando quiere avergonzarte? ¿No que muy cristiano? ¿No dice la Biblia que ames a tu prójimo y lo estás discriminando? Conoce. ¿No dice la Biblia ama a tu papá y a tu mamá y estás hablando mal de ellos? Lo conocen. Y te empieza a meter la idea de que tú estás mal,
Y a veces, hermanos, tienen razón. ¿Con qué lo acaban usted? Como dice la Escritura, esa parte, con nuestras propias armas. Si tú no conoces la palabra, mi hermano, con esa misma, Satanás te va a destruir. No necesitará venir con una tentación extrema, una persecución donde entren hombres enmascarados aquí. Eres cristiano, di que digas a Jesús o te mato. No va a pasar nada de eso aquí, a lo mejor en muchos años, por el tipo de país que somos. A lo mejor Satanás no necesita llegar a ese extremo. Simplemente lo único que necesita es meterte dudas a ustedes como jóvenes para que las familias que van a formar sean fracaso. Así de sencillo. Si yo quiero que el matrimonio de Isui fracase, Isui me cae viendo así, no te preocupes, eso digo, cuando llegue 40 años después, dice tu mamá. Pero hay que pensar, o sea, tienes 40 años para mantener bien la palabra, ¿verdad? Es decir, si yo quiero que el matrimonio de estos jovencitos esté bien, ¿qué necesitan, hermanos, matrimonios? ¿Qué necesitan nuestros hijos para tomar la mejor decisión y saber con quién se van a casar y cómo va a ser su matrimonio de éxito? Dígaselo. Yo se lo puedo decir, la palabra. Porque la palabra que te ayuda a amar, tolerar, aceptar, a perdonar, a restaurar, a guiar. ¿Quieren saber, muchachos, qué es lo que ha llevado a tantos matrimonios a fracasar? ¿Qué será? ¿Qué piensa? Desconocimiento de la palabra. Así es esto. No tenemos que darle tanta vuelta. Yo creo que las parejas necesitan terapia, sí. Agárrese 10 veces la lectura diaria, ¿no? O dése unos 10 bibliazos y luego póngase a leerla diario. Aunque no lo crea, su matrimonio va a estar mejor. Créanme. Los retos a hacerlo. Pastor, no sé cómo guiar a mi adolescente. Qué bueno que los tiene allá enfrente. Los papás están así. Ándale. Denle duro. Denle duro. Yo le estoy diciendo que la palabra es importante. Pero qué importante es que la palabra de Dios reine en la vida de cada padre. Que se note que hay conocimiento de la palabra. Es importante que cuando nuestros hijos pregunten algo sobre la palabra, pregúntale al pastor. No, claro, hay preguntas tan bonitas de la escritura que vienen. Papá, ¿de verdad un burro habló? Aquí te queda bien, papá. ¿Dónde oíste eso? Problemas, ¿verdad? Bueno, muy rápido, para terminar. La gente se asombró de la palabra de Jesús. ¿Qué palabra es esta? Decía. ¿Qué palabra es esta? No hacen sus milagros. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y se van? ¡Qué autoridad! ¿Cómo es posible que este hombre habla y algo pasa? Hay algo extraordinario en sus palabras. Bueno, es que no son sus palabras, es la palabra de Dios a través de él. Por eso, hermanos, cuando uno habla la palabra, no tengo ningún problema. Cuando usted tenga conflicto, bueno, dígale, la palabra de Dios dice así. Y se acabó. Discúlpame, no es mi problema, la Biblia dice esto. Ayer veníamos de Ensenada, la carretera, me sonó el teléfono y era una pareja de allá por Oklahoma. Vi la nada y dije, está nada, quién sabe dónde. Pensé de ser Obama, que me quiere llamar, entonces yo contesté y dije, bueno, sí, presidente. No, eran unos amigos, otros amigos. Y esta pareja me dice, pastor, tenemos una duda, estamos aquí en una duda. Voy a poner el altavoz para que platiquemos. Empezaron sus preguntas. Preguntas, digo yo, interesantes, pero a la vez decía, algo está pasando en esa casa. Estaban preocupados
Y yo creo que ellos lo van a ver ahorita en internet. Ahora lo van a ver. ¿Qué pasa después de la muerte? Son dudas. Si alguien les dice qué pasa después de la muerte, preséntamelo. Pero al menos en la Biblia no habla. Simplemente dice que Jesucristo viene por su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los demás resucitarán después. Así que van a, cuando abran los ojos y ven que ya hay muchos levantados, agárrense. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces vendrá el juicio. Unos serán llevados a la vida eterna y otros a la muerte eterna. ¿Hay un problema con eso? No, es lo único que sabemos. Yo no sé si mi cuerpo va a ser gordito, delgadito, nariz respingada. ¿Qué cuerpo? Hay preguntas como esas. Pastor, ¿qué cuerpo el Señor me va a dar? No sé. Puede ser un angelito gordito feliz. No sé, te va a dar el cuerpo que cuando tenías 15 años, 20 años, no sé. Y el diente que me falta, ¿va a aparecer? También no lo sé. Son preguntas que vienen a nuestra vida y esas preguntas te las hace por teléfono. No lo sé. Llegó un momento en que simplemente le dije, lean el pasaje. No erréis, desconociendo la palabra, las escrituras y el poder de Dios. No erréis. Hay dos cosas básicas, lo voy a compartir la próxima semana, dos cosas básicas que no debemos olvidar en la vida cristiana: las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué palabra es esta? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Por una ocasión aparece un centurión y le dice: Señor, ¿puedes sanar a mi siervo? Claro, voy para allá. Jesús muy amable, voy para allá. No. Vean lo que le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di. ¿Cómo? Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. ¡Qué fe! La fe no es tanto, ¡wow! Este hombre sí sabe quién es Jesús. No, está reconociendo que lo que está diciendo Jesús viene de Dios. Ahora, hermano, ¿usted cree que la palabra de Dios viene de Dios? ¿Sí? ¿Viene de Dios? ¿Siente que es verdad? ¿La cree? ¿La lee? Si la lee, probablemente la viva entonces. Porque la palabra de Dios es tan fuerte que cuando la lees, transforma. Invitarles a estar en pie. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. ¿Saben qué es guardar, verdad? Que se mantiene, que cuida. Pero guarda, pues, no es de guardar, de solamente esconder, sino también de aquel que tiene la capacidad de cuidar en cierta forma lo que dice. Aquel que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Porque aunque no lo crean, gran cantidad de nuestros problemas hoy día fueron porque abrimos la boca. Solo por eso. Y es ahí donde yo tengo que cuidar lo que estoy diciendo. Que Dios me ayude a tener información que realmente valga la pena. Y le digo algo, solamente la palabra puede darnos esa bendición. Vean, solo la palabra puede darnos esa bendición. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Piénsenlo. ¿Cómo necesitamos que nuestra palabra vuelva a tener poder? Voy a invitarles a orar esta mañana y a pensar en esto. Esta semana, tus palabras hirieron a alguien.
¿Han tus palabras lastimado a alguien? Si es así, yo creo que es un buen tiempo para pedir gracia y bendición de Dios para nuestra misma nombre de usted. Jóvenes, ¿cómo están sus labios? ¿Qué hablan? ¿Qué hablan entre vosotros? ¿Qué escriben en las redes sociales? ¿Qué es lo que quieren decirnos? ¿Están pensando en lo que están diciendo? ¿No se estarán comprometiendo? ¿No estarán comprometiendo su alma a veces en lo que dicen? Yo quiero invitarles a que pasen jóvenes a orar y pidan a Dios que les dé mucha sabiduría para cuidar mucho su lengua. Mucho. ¿Quieren venir a orar? Háganlo. Hermanos adultos, queremos ser una iglesia sana. Hemos orado mucho por eso. Pastor, la verdad es que dije cosas que no debía haber dicho. Pues pida perdón a Dios, primeramente, y pida la gracia para salir de este lugar y corregir lo que tenga que corregir. No dejen que sus palabras marquen, dejen cicatrices tan complicadas de quitar. La palabra perdón es una palabra corta, pero tan difícil de decir, porque no es la palabra, es la intención de la palabra. ¿Ha estado metido usted en algún chisme, en alguna contienda, en alguna murmuración? ¿Ha estado su lengua expuesta a muchas cosas que no han traído edificación a su vida? Hermano, este es el tiempo. Señor, yo necesito que mi boca hable bendición. Yo necesito que mis labios, al abrirse, edifiquen. Ayúdame. Me gana mi pensamiento, me ganan mis labios, mi lengua se articula de tal manera que Santiago tenía razón. Un miembro tan pequeño, una lumbre tan pequeñita enciende un gran bosque. Así es la lengua, dice. Puede ser un incendio terrible, puede destruir familias, puede destruir matrimonios, puede destruir hijos, puede destruir tu palabra, puede destruir la relación con alguien que estaba expuesto quizá a la misma palabra de Dios. Pero también tu palabra puede ayudar a alguien a salir del mismo infierno y ser llevado a la gracia de Dios. Así de poderosa es nuestra palabra. Así que oremos, hermanos, que seamos hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios, que edifiquemos. No estamos exentos de ser humanos y de alguna otra manera cometer errores, dejarnos llevar, las emociones. Por eso pedimos la gracia de Dios, para que aprendamos también a corregir nuestros labios. Oremos, hermanos, ser una iglesia que está en la palabra de Dios. Jóvenes, tomen en serio la palabra de Dios, léanla. No importa si leen poco, pero léanla todos los días, un versículo, dos, mastíquenlo, disfrútenlo, encuentren el sabor, dejen que Dios hable con ustedes directamente, y lo va a hacer a través de la palabra. Solamente la palabra les dará las mejores direcciones para tomar las mejores decisiones. Bendito Dios, Padre. ¿Cuántas veces, Señor, nuestras palabras nos han metido en tantos problemas? Por eso oramos, Señor. Entendemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de eso, Señor, buscamos alimentarnos. Estamos conscientes que a lo largo de la historia el hablar ha sido parte de la comunicación, el lenguaje es necesario. Pero ¿cuántas veces el lenguaje ha sido tan confuso? No por las palabras articuladas, sino por la intención. Que ha llevado, Señor, a pueblos, naciones, a crear conflictos donde tanta gente ha muerto. Solo por palabras. Decisiones que se toman diariamente, Señor, que repercuten aún a la familia, solo por palabras. Oramos, Padre, que cuiden nuestros labios,
que dirijan nuestros labios, de tal manera que lo que se articule venga del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y por eso, Señor, queremos que tu gracia abunde en nuestro corazón, que sea tu presencia en nuestro corazón, de tal manera que lo que hable en nuestra boca traiga edificación y fortaleza a la vida de otros. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice a estos jóvenes, que confíen. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que lo puedan tener, Señor, iluminando sus vidas. Que tu palabra, Señor, reine en nuestro corazón. Bendice a los matrimonios, a los padres que están teniendo quizás situaciones difíciles con sus hijos, o los hijos que están teniendo conflictos con sus padres. Aquellos, Señor, que necesitan una palabra de aliento o fortaleza en alguna situación. Que tu palabra, Señor, traiga consuelo. Que tu palabra les ayude. Pero, Padre, gracias. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Y aquí estamos, Señor, buscando, Señor, tu gracia una vez más. Permítenos leerla para ser sabios. Permítenos, Señor, creerla para ser salvos. Pero permítenos también vivirla para ser santos. De tal manera, Señor, que sea tu palabra quien gobierne nuestra vida. Así ha dicho Dios. En tus manos estamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, este día, esta semana. El reto, el desafío es muy sencillo. Tómense la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense unos a otros. Recuerden, esta tarde a las 5 nuestro servicio misionero. Al terminar ahorita, todos podemos pasar al comedor